no en código QR, porque si se fijan no tiene aquí la esquina. ¿Por qué puso un laberinto? Porque básicamente esta metodología tiene que ver con casarse con una dirección y pegarse. Y luego cuando te pegáis, tomas otra dirección, pivoteas y te pegas acá y después acá, acá y así sucesivamente vas creando experimentos que te van haciendo cambiar un poco la dirección de tu negocio. ¿Ya? Nuevamente, recuerden, ustedes están haciendo el negocio para sus clientes, no para ustedes. Por lo tanto, vuelvo a reiterarles, no se enamoren de la solución, enamórense de resolverle los problemas a los clientes. Entonces, por eso le haré. Testea. ¿Ya? Cuando ustedes vayan a armar su carta Gantt con nosotros o con su ejecutivo y definan cuáles van a ser los recursos, nuestro énfasis y nuestra recomendación es que en la fase 1 ustedes utilicen estos recursos, ¿no es cierto?, para generar la mayor cantidad de experimentos posible. Voy a devolverme un poquito para darle un último concepto. A nosotros nos interesa de que en la fase de preparación todos hayan encontrado su Problem Solution Fit. El llegar al directorio con el Problem Solution Fit constituye una ventaja muy importante para la adjudicación del capital semilla SAP o el subsidio semilla SAP. Muy importante, ¿ya? Así que cuando terminemos les voy a dejar algunas tareas que espero que se pongan las pilas y lo hagan. Y luego la ejecución de la fase 1, avanzar lo más posible en el Product Market Fit. Ojalá entrar a la fase 2 ya en el escalamiento y que vayamos juntos, ¿no es cierto?, con la última tanda de recursos que nosotros les podamos ofrecer a ir a buscar inversiones. ¿Por qué digo ojalá que todos terminen acá? Porque obviamente se entiende que hay proyectos tecnológicos, que el desarrollo tecnológico de estos proyectos va a superar con creces la cantidad de tiempo que nosotros tenemos presupuestado a hacer la fase 1. ¿Ya? Pero todos los que sean web, app, software, etc., nosotros esperamos de que esto esté listo al final de la fase 1. Bueno, volviendo por acá. Entonces, testea. Cuando ustedes vayan a armar sus cartas Gantt y sus presupuestos, piensen en los conceptos que anteriormente les dije y enfoquen sus recursos y sus acciones a reducir incertidumbre en fase 1. Entonces, en el Lean Startup el testeo se realiza mediante experimentos, lo llamamos experimentos. ¿Y qué es un experimento? Es un ciclo alrededor del loop de conocimiento de validad. Se lo voy a mostrar en un ratito. Nosotros también vamos a hablar mucho de iteración, ¿ya? Y la iteración es un conjunto de experimentos, ¿ya? En otras palabras, podríamos decir que un experimento es una acción concreta bajo la cual yo voy a poner en tela de juicio o voy a poner en evaluación una determinada hipótesis, ¿ya? Y una iteración sería poner algunas hipótesis en paralelo, ¿no es cierto?, a testear con una determinada acción. ¿Sí? Cuando tú hables de experimento, ¿es salir a la calle y preguntar? Depende. En muchos casos sí, el experimento va a ser salir a la calle y preguntar. Validar cualitativamente por un lado, ese puede ser un experimento. Pero cuando validemos cuantitativamente, el equipo indoor, digamos, el del Product Development, el del desarrollo del producto, va a lanzar el producto y ver cómo efectivamente se comporta el cliente. ¿Ya? Entonces, hay distintos grados de validación. Eso es un poco lo que se va a hacer con el producto. No, de hecho, nuestra recomendación es olvídense del focus. La entrevista cara a cara con el cliente es lo que mejor información. No, porque el focus group termina transformándose, en vez de focus group, en pensamiento grupal. ¿Cachai? Entonces, al final, todas las personas que estén participando del focus group terminan en algún sentido intersectando sus opiniones y la información de ese focus group al final no es tan valiosa. Se influencia la gente. Se influencia, se genera un efecto de influencia que no es deseable. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que estas entrevistas se hagan cara a cara con una sola persona. Y no tienen por qué ser entrevistas de 2, 3, 4 horas. Ustedes pueden hablar con su ejecutivo para que los ayude con esto, ¿no es cierto? Y desarrollar o generar una entrevista de 30 minutos, ¿no es cierto? Y proponerse la meta de aquí a la presentación ante el directorio, hacer semanalmente unas 10 entrevistas, ¿ya? Y ir planteando las preguntas claves, ¿no es cierto? Para que vayamos viendo en un primer tanteo si efectivamente lo que ustedes quieren hacer tiene el mercado suficiente o le interesa a la gente como para que nosotros lo apoyemos. Tomás, y por ejemplo, el N,
No, ya, el N siempre es un tema. A ver, un estadista te va a decir 100 por lo menos, ¿vale? O 500. No sé, un inversionista te va a decir 600, más que el estadista. Debería estar más seguro que el estadista. Hay estudios que dicen de que tú entrevistando a 5 personas, digamos casi por Pareto, cubres como el 80% de la incertidumbre en una hipótesis, cualitativamente hablando, ¿ya? Porque es muy distinto hacer la entrevista a lanzar el producto y que efectivamente te compren el producto. Mi recomendación es alrededor de 20 o 30, con la posibilidad de parar cuando ya no estén aprendiendo nada nuevo. Y ahí habría que cambiar el foco de la entrevista y preguntar otras cosas. Pero siempre que ustedes entren a una entrevista y aprendan algo nuevo de su modelo de negocio, aprendan algo nuevo de sus clientes, algo nuevo de los problemas que le aquejan a los clientes o de las soluciones existentes, yo les recomiendo sigan avanzando con la entrevista. Pero con un número entre 20 o 30 entrevistas creo que es prudente. ¿Esa entrevista es necesaria? ¿Es mejor si es presencial, cara a cara? ¿Puede ser una entrevista digital, una encuesta digital? No, eso es lo que les decía. Olvídense del SurveyMonkey, olvídense de... Porque también hay todo un aspecto del lenguaje no verbal que uno no capta en esta entrevista. ¿Ya? Disculpa. ¿Sí? Que tú solamente estás recomendando, te inclinas más por la herramienta de la entrevista, siendo que hay más herramientas de investigación que pueden aportar diversos niveles de información, a lo mejor un poco más importantes, no sé, como las encuestas, encuestas online, por ejemplo, doy un ejemplo. Perfecto, mira, yo me inclino por la entrevista por dos razones. Uno, porque te permite recolectar información cuantitativa, digamos, preguntarle efectivamente usted está de acuerdo con esto, etcétera. Pero por otro lado, te permite medir el grado de entusiasmo que existe con la solución que tú estás planteando. Porque es muy difícil a que tú plantees, no sé, porque estoy haciendo un software de running y la gente te diga, oh yeah, sí, software de running, o que te diga, sí, un software de running. Y ahí tienes dos respuestas iguales, que en una misma encuesta te diría sí, y la escala de Likert, para que vamos a hablar de la escala de Likert, no doy, pero yo el 4 y el 5 de la misma forma. Yo creo que es variable dependiendo del proyecto al cual uno ha abocado, qué tipo de herramientas es mejor tener. No, yo la verdad les recomendaría que hagan la entrevista. Salgan a la calle, entrevístense cara a cara con sus clientes, conózcanlo, aprendan qué es lo que hacen. Sería una herramienta para hacer el inicio del startup, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el marketing se tiende a ocupar más encuestas online. Bajo un universo de estudio. Porque ahí en el fondo está ahí como más enfocado a los parámetros que da la gente, más que en el fondo el nivel de entusiasmo que pueda presentar. Perfecto. Pero, o sea, por eso te lo punto que en el fondo la idea es solamente para lanzar el fondo del producto al mercado y captar más o menos el nivel de entusiasmo. Porque incluso los estudios se abarcan varias herramientas, no solamente una. O sea, por eso sí, mira, yo la verdad nuevamente te reitero, para mí hacer entrevistas, o sea, encuestas a través de SurveyMonkey o a través de lo que sea, digamos, te aporta información, sí, pero considero de que la información que te aporta no es una información tan rica, digamos, como la entrevista cara a cara. Y además el otro aspecto positivo que tiene la entrevista cara a cara es que se genera una relación con ese cliente que efectivamente tú después lo puedes transformar en un early adopter, o lo puedes dejar enganchado, o le puedes decir de que si identificas que efectivamente es un early adopter, que te recomiende o que te derive a otro early adopter, ¿ya? Hacer un efecto, digamos, en red y digamos, presentarte tú como alguien que quiere desarrollar la solución y invitarlo a participar del proceso. En cambio, la encuesta a través de internet o a través del SurveyMonkey es un poco impersonal y se pierde nuevamente ese elemento, digamos, de lenguaje no verbal. Una pregunta. Que en el caso de nosotros, como te comentábamos, nosotros estamos teniendo ventas. Pero el tema es que nosotros no conocemos tampoco a nuestro cliente cara a cara. ¿Ya? Porque se encuentran en otros lugares del mundo, están en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, entonces... Perfecto. Hacer la entrevista cara a cara obviamente es muy difícil y muy caro. Pero Skype, Claro, tienes razón. Pero el ¿hiciste tema una es- landing page? ¿Ah? ¿Hiciste una landing page cuando o tienes alguna base de datos, digamos, de gente que se inscribió para Nosotros tenemos la base de datos en realidad de los que compran. ¿Ya? Han comprado. Entonces, ¿Tienes los correos de ellos? Decimos. Entonces, cosa de mandarle los correos y de las ¿cuántos clientes tienes? No, pues hay mucho. Ya, entonces, si tienes por ejemplo 500 clientes,
Claro, que además te que respondan alguien- 10 y 10 accedan a la entrevista cara a cara, ya vaya a recopilar información extremadamente valiosa para seguir aprendiendo a tus clientes, para seguir, digamos, validando tu hipótesis del modelo de negocio. Sin duda que la entrevista cara a cara te proporciona insights Insights, esa es la palabra. que no podrías ver de otra forma, hasta puedes armar un diagrama de empatía del cliente. El grave problema es cuando tu startup es B2B y no B2C. Claro. Ahí y entonces tienes problemas que entran a jugar distintos tipos de personas que tienen distintos niveles de decisión dentro del cliente, que es un cliente Corporativo. una corporación, por ejemplo, una empresa. Y bueno, eso, ahí entonces hacer una cantidad de entrevistas tan grande Ahí, es muy difícil. Claro, es difícil. Ahora, en el caso del B2B, yo lo que te recomendaría es tener claro quién es el que hace la decisión de compra y tratar de llegar a esa persona. O sea, distinguir en el fondo entre dos, entre quién va a ser quién tiene la decisión de compra y quién después va a ser el usuario. Y hablar o tratar de entrevistarse, ¿no es cierto? Y ver con el usuario temas de usabilidad de la solución, etcétera. Si es muy grande, cada uno es un compartimento estanco distinto y el que toma la decisión de compra hace las planillas con los precios. Y el que tiene la necesidad o el dolor clave es otra área, que no es la que toma la decisión de compra. Entonces ahí hay un tema que habría que ver cómo se resuelve. Claro, mira, yo personalmente, yo creo que si bien es un caso un poco distinto al B2C, el B2C obviamente llega directamente al cliente y a la persona que te compra. Hola. Y es un caso un poco distinto, ¿no es cierto? Creo que igual a través de las entrevistas puedes lograr insights interesantes, ya especialmente por ejemplo a la persona que va a estar usando, ¿no es cierto?, el software, y tratar de llegar, como te digo, a la persona que realiza la decisión de compra o al que integre, digamos, la comisión que hace la compra, Si etc. normalmente te encuentras con el saboteador de tu solución o con el que te va a sponsorizar dentro de la... Mira, sin ir más lejos, a mí me da la impresión de que el Microsoft de Apple es el SAP y el Oracle del ORP. O sea, volviendo al tema de los B2B, son software que por lo general, con la gente que yo he hablado y que los utiliza, siempre se queja. Como de que no les acomoda, de que, digamos, de que existen problemas, etc. Entonces, ahí tú tienes un producto que llegó, digamos, al éxito, ¿vale? No vamos a desglosar las razones de por qué llegó al éxito, pero que no es un producto que si tú, no sé, si tú le preguntas a la gente que lo ocupa, ¿lo usaría? No lo usaría. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un tema de branding, ¿no es cierto?, de por qué las empresas finalmente compran esos productos y no buscan otras soluciones. Aunque, y aquí hay un fenómeno, o sea, a mí me encantan las finanzas, no sé si a alguno de ustedes le gustan las finanzas y las acciones, pero vale, o sea, Oracle, por ejemplo, ha perdido capitalización de mercado en estos últimos 6 meses de forma brutal porque le han estado arrebatando, ¿no es cierto?, a sus productos estrellas, servicios en la nube, pequeños servicios atomizados en la nube, ¿no es cierto?, que resuelven problemas particulares para la organización. Y muchos de estos servicios, digamos, utilizan en parte, bueno, no tengo el registro cuantitativo, pero sí me atrevo a decir de que son servicios de que van mucho más orientados al cliente y son mucho más amigables. Por eso que la gente al final los termina prefiriendo. Y eso es una tendencia y yo creo que hay que tener ojo con esa tendencia. Yo creo que los grandes ERP, si bien siempre van a tener su participación de mercado, va un poco a la baja. Me da la impresión. Sí. ¿Tú recomendarías en ese caso, entonces, respecto a lo que él decía, Del B2B. claro, realizar la entrevista pero segmentada, dependiendo, por ejemplo, si va a ser tu usuario final, o De todas maneras. o diferenciar, por ejemplo, el nivel de cultura de la persona? De todas maneras, o sea, a ver, el nivel de cultura. Claro, porque a lo mejor no es lo mismo preguntarle a una persona que va a tener que enfrentar, por ejemplo, un sistema tecnológico, ¿Sí? que tiene a lo mejor un estudio avanzado en el área tecnológica y una persona que no sé, tiene hasta la básica. Entonces a lo mejor tenéis que hablarle en un idioma más... Ya, ahí sí te entendí. Claro. A ver, con respecto a eso, más adelante voy a hacer la observación en la presentación, pero cuando tú haces un link canvas y identificas a distintos clientes o consumidores, tú tienes que hacer un link canvas para cada uno de estos y tratar cada uno de esos como un modelo de negocio distinto, ¿ya? Entonces en ese sentido sí, efectivamente hay que identificar de todas maneras quién es el usuario
Claro. por un lado, quién es el cliente por otro lado, que eso se da bastante, Claro. y por otro lado, identificar si es que existen algunos otros roles, como por ejemplo el que identificamos ahora en el B2B, que tienes tú, el usuario, pero también tienes al que decide la compra. ¿Ya? Entonces aquí tienes una tercera parte involucrada en tu modelo de negocio, para el cual tienes que armar un cuento, porque el que va a hacer la compra le interesa saber si le va a salir más barato o más caro mandar el despacho, Claro. mientras que al de abajo le va a interesar si le es más fácil o no la ve. Claro. Que por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando definimos el proyecto, el producto, tenemos dos visiones. Una visión que está enfocada. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, disculpa? Estamos haciendo marketing digital. Ya. Entonces, tenemos una visión para los consumidores que es completamente distinta a la visión de los clientes. Completamente distinta. Entonces, ahí deberíamos separar las dos líneas y enfocarnos en dos modelos de negocio distintos, ¿verdad? Exactamente. O sea, en el mismo canvas de Osterwalder, y que es una mala práctica, digamos, que muchas veces se hace, se mete al cliente, se mete al usuario, se mete al que decide la compra, se mete a toda la gente y se le arma en el mismo canvas un modelo de negocio para todo, digamos. Entonces, no debería ser así. Claro. Para cada uno de los casos debería crearse un canvas, un modelo de negocio especial para él. Y digamos testear las hipótesis de cada uno de estos modelos de negocio. Yo creo que sí es B2C, normalmente que hacen Dos capas, usuario y cliente. usuario y cliente. Por ejemplo, no sé si ustedes se leyeron el Running Lean, que es el libro. Bueno, en el Running Lean, ¿qué versión? ¿La segunda versión o la primera versión? La otra, ya. El Cloudflare. Sí. Ya, ¿recuerda ese ejemplo? Bueno, Cloudflare es un servicio en la nube para compartir de forma muy rápida fotografías, ¿ya? Entonces ahí el autor define claramente de que por un lado tienen los clientes, que son quienes pagan por este servicio para poder subir las fotos, pero los usuarios al final no son estos clientes que suben las fotos, sino que son los que tienen acceso después a estas fotografías, que pueden ser, por ejemplo, en el caso de esto iba para los papás, ya con primerizos, con primeros hijos. Entonces los usuarios eran la abuelita, era la tía, eran los amigos que querían ver fotos de las guapas. Y él en todo este proceso que sigue a través del libro, él se da cuenta de cosas que jamás se le ocurrieron. Como por ejemplo de que la demanda por fotos es mucho mayor cuando es un primer hijo. Y reduce cuando es el segundo, cuando es el tercero, ya para el cuarto ya ni video. Nada. Disculpa, ¿cuál es el nombre del libro? Running Lean. A ver Ah, si sí, lo tenemos por acá, ¿no? Bueno, se escribe R-U-N-N-I-N-G-L-E-A-N y de Ash Mauryer. ¿Cómo se escribe? A-S-H espacio M-A-R-Y. No, M. Bueno, nadie se lo va a dar, no hay problema. Cualquier cosa me lo piden por correo electrónico y yo se lo mando. ¿Dónde estamos? Aquí es un MVP, muy importante. Otro concepto introducido por Eric Rice, que se define como un producto de características mínimas necesarias para ser lanzado al mercado. Que ojo, muy importante, cobrar por ello. ¿Ya? Vamos a distinguir dos cosas. El prototipo por un lado, la demo, que la demo la vamos a utilizar para ¿cómo se llama esto? En el Product Market Fit, ir validando si la solución que tenemos es algo que el cliente quiere. Y el MVP va a ser aquel que vamos a utilizar para lanzar efectivamente al mercado, independiente que no esté completado, pero que te genere algo de tracción y que nos permita a nosotros obtener información cuantitativa de que efectivamente las hipótesis planteadas son verdaderas. ¿Ya? En el fondo, si tú te pones en el supermercado con una promotora a un producto que puede ser lanzado, eso A ver, yo se lo voy a plantear de otra forma. Por ejemplo, en el libro ¿cómo se llama esto? Lean Startup, el autor hace referencia a un emprendimiento que lo que él hace, bueno, eso es toda una técnica que se llama el Concierge MVP, ¿ya? Que era de un servicio, no recuerdo bien el nombre, pero lo que hace el servicio es que tú te metes, ¿no es cierto?, en la página web y lo que hace es mandas tu lista de compras, el servicio identifica cerca tuyo cuáles son los lugares que tienen los mejores precios, te hace el pedido y te lo despacha. Obviamente suena súper sofisticado, pero en un principio era el emprendedor que fue a la junta vecinal de las mamás a entregar tarjetitas con el número de teléfono. Las mamás lo llamaban y le decían, oye, mira, ¿sabes qué? Necesito que me compres esto y esto, y el tipo lo hacía. Nada de internet, nada de software, nada de eso, pero que efectivamente era un MVP porque estaba con las características mínimas de su producto y la gente se lo estaba comprando. Entonces demostraba que eso tenía un futuro. Y ahí que fue lo que hizo, y esa es la técnica del Concierge MVP, comenzó a automatizar las partes.
¿ya? Entonces después, en vez de que lo llamaran por teléfono, tenían una página web, a lo mejor después procesaban, ¿no es cierto? La gente podía elegir en la página web las cosas a comprar, a lo mejor después te mostraban un mapa, ¿no es cierto?, etc. Pero ¿entienden la idea? Entonces, a eso me refiero con un MVP, vale decir, algo o un producto que reúna las principales características de la solución que tú quieres desarrollar, pero que no necesariamente tiene que ser el producto final. Y que obviamente te va a ayudar a testear hipótesis. ¿Podría ser como un prototipo evolutivo o desechable? A lo mejor podría ser algo final. Podemos hablar de prototipo, ¿ya? Pero el problema de prototipo es que prototipo uno tiende a pensar de que uno no tiene derecho a cobrar por el prototipo, ¿cachai? Por eso yo lo prefiero llamar un producto mínimo viable, justamente porque la idea de esto es ver en la cancha, en el terreno, si efectivamente tus clientes están dispuestos a pagar. Lo que al hablar de prototipo, al cliente tiende a pensar que, claro, que no está terminado. Claro, claro. Entonces, bueno, también es muy difícil ir a hablarle al cliente de un producto mínimo viable, probablemente va a pensar que esté hablando chino. Pero sí, o sea, captar el concepto. Claro, claro. Cuando hablamos de prototipo, aquí, particularmente dentro de la incubadora, preferimos hablar de la demo, ya que la demo puede ser desde mockups, ¿no es cierto? Mockups son digamos, maquetas, ¿ya? De tu página web, o a lo mejor una cerveza, ¿no es cierto?, sin la etiqueta, solamente con la botella, etc. Todo eso pueden ser, digamos, demos, ¿ya? Que tú llegas y le muestras algo al cliente y con eso vas mostrando, diciendo ideas, o si no algo con una funcionalidad muy básica, ¿no es cierto?, la cual tú todavía no puedes cobrar, pero siempre uno tiene que tender a construir estos productos mínimos viables, tiene que tratar de llegar a eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es un experimento? Como habíamos hablado atrás, el experimento es un ciclo alrededor del loop de conocimiento validado, que también es autoridad de Eric Rice, que lo que hace es, digamos, uno idea algo, lo construye, luego cuando lo construye tenemos un producto, ese producto lo medimos, esa medición nos genera data y con esa data nosotros aprendemos, ¿ya? Ese es un ciclo, eso vendría a ser un experimento. Y esto lo podemos ver en distintos niveles, ¿ya? Lo podemos ver a niveles de entrevistas, ¿vale? Solamente validación cualitativa, donde nosotros ideamos, ¿no es cierto?, un modelo de negocio, construimos una entrevista, la entrevista la sometemos a X, ¿no es cierto?, entrevistados, y esos entrevistados nos generan cierta data y con esa data nosotros aprendemos. Aprendemos de que el primer hijo es al que más le sacan fotos, aprendemos que, no sé, las aplicaciones de running son exitosas en Estados Unidos y en Tokio, etc. Y ahí vamos aprendiendo. También puede ser el producto, etc. ¿Ya? Así que para tenerlo presente. Entonces, esta es un poco como los pasos que deberíamos nosotros seguir, que obviamente se pueden traslapar, etc. Pero entendiéndolo de forma lineal, estos son como los pasos que debería seguir la ejecución de los proyectos de ustedes. En primer lugar, entender el problema. Y mucho de entender el problema que le aquejan a los clientes es lograr empatizar con ellos. Y nuevamente, para poder empatizar, a mi juicio, lo mejor es la entrevista cara a cara, conocer. Una vez que empatizaste y entendiste efectivamente cuál es el problema y llegaste luego de 20 o 25 entrevistas a que luego de haber refinado muchas veces los problemas, ¿no es cierto?, se repiten siempre lo mismo, etc., comienza a definir tu solución. ¿Cómo yo voy a atacar estos problemas? Y aquí hay mucho trabajo de campo con la mockup, ¿no es cierto?, con la maqueta, mostrársela, mira, oye, ¿qué te parece esto? Y tenemos pensado esto. Y una mockup, digamos, podemos utilizar software desde el Balsamiq Mockup hasta el Paint, como podía hacerlo, ¿no es cierto?, con lápiz y papel. Luego comenzamos a hacer los MVP. Perdón. Comenzamos, luego de que entendemos el problema y definimos la solución, comenzamos a desarrollar experimentos para validar cualitativamente, ¿ya? Que eso también se traslapa un poco con el tema de acá, ¿vale? Porque la entrevista en el fondo eso es lo que te genera validación cualitativa con respecto a algún problema, y luego el MVP, ¿no es cierto?, nos da la validación cuantitativa. Digamos que con las métricas que nosotros nos propusimos comenzamos a verla, cómo se comporta, es efectivamente la dirección en la cual estamos yendo, los números nos acompañan y seguimos adelante. ¿Se podría decir que con la entrevista de jugarías tu requerimiento, la especificación de los requerimientos del problema? Podríamos plantearlo de esa forma, ¿ya? Ahora, porque yo puedo tener la película clara lo que quiero hacer, pero sí, tengo la visión del usuario final y podría reforzar en el fondo mi... El problema de hablar de requerimiento es que tú hablas desde la perspectiva del producto. Claro. ¿Ya?
Ahora, por eso yo prefiero hablar de validación cualitativa, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del modelo de negocio, de la hipótesis del modelo de negocio, ¿ya? Y aquí hay un tema interesante que también tiene que ver con el tema de las entrevistas, porque si tú tienes una hipótesis, ¿ya?, y llegas a la conclusión luego de X entrevistas de que la hipótesis es efectivamente, o que hay un sesgo positivo hacia esa hipótesis, tú no validas cuantitativamente esa hipótesis, tú no puedes decir que es verdad, pero te acercas un poco más a esa validación. En cambio, si tú luego de X entrevistas te das cuenta de que esa hipótesis tuvo un rechazo rotundo, existe mucha mayor probabilidad que digamos, de que la hipótesis es falsa. Entonces, todo este proceso cualitativo, más que de llegar a la verdad, es descartar la mentira. Podemos verlo desde ese punto de vista y acá vemos cuál es la verdad. Entonces, aquí nos encontramos en el Problem Solution Fit y aquí nos encontramos en el Product Fit. Entonces, para armar el link, ¿cómo estamos en la hora? Vamos a subir.